resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso, muerte, dime dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso, muerte, dime dónde está tu aguijón. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Dios. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias a Dios, ya estamos con ustedes para compartirles la programación de hoy día, como todos los días de lunes a domingo a la 1 de la tarde. Empezamos compartiendo la palabra de Dios por los siervos de Dios que contribuyen con el ministerio que Dios los ha dado para anunciar las buenas nuevas de salvación a través de esta plataforma de TV Cristiana al encuentro con Dios. Bendito sea nuestro Señor. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud, porque nos permite seguir anunciando las buenas nuevas de salvación a través de esta plataforma que son las redes sociales y por medio de nuestro Facebook, TV Cristiana al encuentro con Dios. Bendito sea nuestro Señor. Ya está en medio nuestro el pastor Sixto Gómez Ayala, el copastor de la iglesia TV Cristiana al encuentro con Dios. Él es el portador de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle pase para que haga uso de lo que Dios ha puesto en su corazón. Gloria sea a nuestro Señor. Muy buenas tardes, hermano Sixto. Dios me lo bendiga. Buenas tardes, hermanos Cisneros, Dios le bendiga también. Buenas tardes a toda la audiencia de TV Cristiana, al encuentro con Dios, que siempre día tras día están ellos pudiendo escuchar la palabra del Señor. Y hoy día, hermanos, estamos aquí, o estoy aquí en los ambientes de TV Cristiana para poder, una vez más, poder compartir la palabra de Dios. La palabra es luz. Como dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es la que debe vislumbrar cada día en nuestra vida. Entonces tendremos siempre la protección de nuestro Dios. Si nos alejamos de la palabra de Dios, entonces, hermano, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Por eso es recomendable que siempre esta palabra vislumbre a través de nuestra vida. Entonces, tendremos siempre la protección de nuestro gran Dios. En esta tarde quisiera compartir la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Daniel y quisiéramos continuar con esta historia. Y voy a invitarles a leer en el libro de Daniel capítulo 5, el versículo 1 hacia adelante. Vuelvo a repetir, el libro de Daniel capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que les sea
que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y banquete, y dijo, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y discernir enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Hasta ahí nomás damos lectura a la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios para que sea Dios quien nos ilumine, hermanos, y nos dé entendimiento de su palabra que hemos leído en esta tarde. Yo les vuelvo a repetir que cada historia que está escrita en la palabra de Dios es para este tiempo una prevención de parte de Dios para prepararnos, para levantar nuestro ánimo y para seguir adelante, porque Dios nos ama y Él en su palabra dice que no quiere la muerte del impío, de la persona que hace las cosas incorrectas delante de Dios. Así es que, hermanos, Él hace todo lo posible porque su misericordia es grande para que nosotros reconozcamos a través de las aflicciones, a través de lo que pueda suceder o estar sucediendo en nuestras vidas, para que en nuestra aflicción nosotros podamos escoger y definir con quién nos quedamos, con el reino de Cristo o con el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Bien, hermanos, entonces vamos a orar al Señor. Te doy gracias, oh Dios, por permitirme poder estar aquí, Señor, en los ambientes de TV Cristiana, una vez más, para poder hacer tu voluntad, Señor, porque sabemos que cada día que pasa, oh Dios, estamos en tus manos, y de ti depende nuestra vida, Señor. Por eso te agradezco por este día, que tú me permites poder estar aquí, Señor, para poder compartir tu palabra. Que no haga yo mi propia voluntad, oh Dios, sino haga tu voluntad para que pueda llegar a los corazones que verdaderamente necesitan el aliento, y tu palabra es la que nos alienta y nos fortalece cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdame y ayuda a mis hermanos, a mis amigos, a los oyentes, Señor, que quebrantan su corazón y quieran aceptar a Jesús como el único Salvador de nuestra vida. En tu nombre, Señor, entonces, hablaremos sobre tu palabra en esta tarde. Gracias, oh Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir hablando con respecto a Daniel, al profeta Daniel. Él estaba viviendo en un tiempo de cautividad, que él había sido llevado cautivo. En la primera cautividad que entró Nabucodonosor y llevó cautivos en el tiempo que reinaba Joacín, después de Josías. Josías era un rey que hizo las cosas buenas delante de Dios
y mientras él se mantenía haciendo las cosas bien y estaba firme en la presencia de Dios, Dios estaba con él y seguía, hermanos, en adelante. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a seguir hablando concerniente a lo que hemos leído en esta tarde. Hermanos, Nabucodonosor había ya muerto. Había terminado ya su periodo de gobernante y murió. Daniel era ya una persona ya anciana. Había pasado, desde que fue llevado en cautividad, había pasado ya 60 años. Entonces, hermanos, cuando sucede este caso, ya no es con el rey Nabucodonosor, sino Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. Y vemos aquí, hermanos, que había pasado ya un buen tiempo. Entró a gobernar Belsasar después de la muerte de Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando comenzó a gobernar, él fue puesto por Dios porque era un hombre que sabía ordenar sus pensamientos. Y las cosas que él las hacía pensando. No hacía las cosas por hacer. Mientras que el Belsasar, él era un hombre que no tenía los pensamientos ordenados. En otras palabras, él tomó el cargo de rey por la descendencia, por la familia real, y le correspondía a él, pues, ¿no? Como rey. Mas no porque él esté preparado o que él verdaderamente sea una persona que esté capacitada para poder gobernar a una nación. Mucho más a un imperio que estaba en todo su apogeo en los tiempos de Nabucodonosor. Así es que, hermanos, él, como era un hombre desordenado, era un hombre que no razonaba para hacer las cosas. Así es que él, por el cargo que tenía, por la influencia y muchas cosas más, un hombre orgulloso, vanidoso, no le importaba nada, y como el cargo lo recibió sin haberse sacrificado él mucho, no, porque los que se sacrificaron, bueno, fueron pues, en este caso Nabucodonosor, pero más él todo lo recibió así de fácil. Y dentro de su ignorancia, dentro de su manera de actuar, de su imprudencia, vamos a llamarlo así, porque no era prudente para poder hacer las cosas. No era un hombre inteligente, no era un hombre sabio, entendido, y que hacer las cosas con prudencia. Así es que él había hecho un banquete e invitó, dice, a 1000 de sus príncipes. Solamente él lo que pensaba era en divertirse, en aprovechar el cargo y como quien dice, pues esto es vida, acá me gozo, acá me divierto y después de esto ya no hay otra cosa más, mejor. A veces muchos también pensamos igual en este tiempo. Hay muchas personas que piensan que después de esta vida ya no hay otra. Así es que dicen, me voy a deleitar, me voy a divertir, voy a gozarme, voy a hacer lo que mejor me parece, porque después de muerte ya no hay nada. Eso es lo que piensa la persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, ni menos, hermanos, esté interesado en escudriñar la palabra y poder enterarnos que después de esta vida, después que morimos, para todos los que creemos que Jesucristo ha venido a redimirnos, o sea, a liberarnos, a rescatarnos de la esclavitud del pecado y la muerte, entonces tenemos vida todavía, vamos a vivir eternamente, si es que creemos en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, esto era lo que pensaba Belsasar. Así es que en su imprudencia, en su falta de tino, él hizo este banquete, invitó a sus príncipes, a las autoridades, y no solamente a ellos, sino también a sus concubinas,
y muchas mujeres más, para disfrutar y para que este compartir, este banquete que él hacía, pues tenía una finalidad, de terminar en actos desenfrenados, en orgías. Eso era lo que le llevaba este deleite. Como en este tiempo, mucha gente, muchos jóvenes, muchas personas, lo que buscan es deleitarse, lo que buscan es darse satisfacción a esta carne, ¿no? Y desenfrenadamente terminar en una orgía, porque a eso lleva Satanás. Y no hay un control en nuestras vidas, no hay un control por querer cambiar nuestra manera de ser y llevar una vida agradable delante de Dios. Y esto era lo que estaba pasando con este rey Belsasar. Imagínense, si él había vivido al lado de su padre, entonces él, se supone, supuestamente, él sabía de los grandes acontecimientos que Dios había hecho a través de Daniel. Entonces, como verán, Dios obró a través de Daniel cuando hizo esta imagen Nabucodonosor de oro y otras cosas más que también él hizo, ¿no? Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego por no haber adorado la imagen que él edificó. No, ahí se vio la gloria de Dios, porque no pasó nada con estos jóvenes, ni aún el cabello de su pelo se quemaron. Entonces era algo que verdaderamente sorprendente, ¿no? Y él, por supuesto que él sabía de esas cosas, sabía de cómo Dios obraba a través de sus siervos. Pero él, ¿qué nos da a entender con sus acciones? Que él poco le interesó esas cosas. Por eso es que cuando él toma el cargo, ni siquiera se acordaba, porque así es cuando la mente está entenebrecida. No recordamos nada de las cosas buenas. El diablo no nos lleva a recordar nada, solamente recordamos las cosas malas, porque eso es lo que quiere el diablo. Y entenebrece nuestra mente para que su palabra no vislumbre, para que las cosas buenas que Dios hizo no estén en nuestra mente. Y eso es lo que hizo. Por eso es que él, sin importarle nada, la intención de él era divertirse, la intención de él era gozarse, y no le importó, ni siquiera significaba nada las cosas que él tomaba. Así es que cuando él ya estaba embriagado, cuando ahí tomaban vino hasta embriagarse y perder la sensibilidad, el razonamiento para discernir las cosas buenas, cosas malas, las buenas. Entonces, hermanos, se pierde ese razonamiento. Así es que él mandó traer los vasos que su padre había traído del templo allá en Jerusalén, cuando fueron traídos en la primera cautividad. Porque en 3 tiempos, hermanos, Judá fue llevado cautivo totalmente a Babilonia. Así es que no le interesó a Belsasar, no valoró aquellos utensilios sagrados que eran utilizados por los sacerdotes en el templo de Dios. A él no le importó nada. A él lo que le importaba era, quería él demostrar de que esas cosas que eran consideradas sagradas no tenían importancia para él, y demostraba su ignorancia. Así que los mandó traer y se puso a beber en aquellos vasos sagrados. Imagínense lo que lleva muchas veces la ignorancia. Cuando estamos perdiendo la razón por causa del licor, lleva a cometer muchos sinsabores. Y hay muchas personas, aún hasta cristianos, que han cometido en un momento de desaliento
en un momento de desánimo, en un momento que se alejaron de Dios, el diablo los llevó a cometer acciones incorrectas. Entonces, hermanos, esto es lo que sucedió con Belsasar. No valoró los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, del templo de Dios. Ni siquiera Nabucodonosor lo hizo. Él sabía cuando los vasos, cuando los utensilios sagrados fueron sacados del templo, él los llevó, es cierto, pero él respetaba, porque él sabía que esos utensilios eran utilizados para cosas sagradas, y él respetaba. Pero este hombre, su hijo, no valoró y utilizó las cosas sagradas para el deleite, para satisfacerse a sí mismo. Y esto ya era desagradable delante de Dios. Entonces con esto estaba demostrando que estaba llegando a su fin el reinado de Babilonia. Y como cuando Dios le mostró la imagen con descensos de valores, ya le había dado a saber el tiempo que iba a durar su imperio. Así es que si este hombre, este gobernante llamado Belsasar, que reemplazó a Nabucodonosor, hubiese tomado en cuenta estas cosas, entonces él hubiese por lo menos actuado en el temor de Dios y las cosas de repente hubiesen sido diferentes para él. Pero cuando, hermano, se actúa imprudentemente, se tiene un mal fin. Así es que cuando él estaba en el pleno apogeo de su deleite, gozándose, divirtiéndose, deleitándose, disfrutando de las cosas naturales, para terminar en placeres desordenados, entonces, hermanos, aparece una mano divina en la pared, escribiendo un mensaje. Y ellos se quedaron aterrorizados, porque todos pudieron contemplar a esta mano que escribía con su dedo en la pared, y escribía un mensaje, y trataban de interpretarlo. Belsasar trató de leer, de querer entender qué significaba, no podía. En su desesperación y en su miedo, porque dice que sus rodillas chocaban entre ellos, porque tanto era el miedo, el temor. Se les fue la alegría, se les fue el gozo, se les fue en ese momento el deleite, el deseo de satisfacción de su carne. Y en su desesperación el rey mandó llamar a sus adivinos. Imagínense cuando no tenemos la mente ordenada. Lo que pensamos es mayormente en dar cabida a nuestra propia voluntad, a querer solucionar las cosas a nuestra manera, porque él desconocía que había un Dios que podía revelarle lo que él estaba queriendo interpretar. Pero él desconocía esto. Si aún ni siquiera se acordaba de Daniel. Entonces, él mandó traer a sus adivinos, a los mejores que había. Y vinieron, pero nadie le podía interpretar el sueño. Él les ofreció ponerle un collar de oro, ponerle en el tercer lugar de su cargo. Pero nada. Entonces es ahí donde la reina, su madre, ella era la que le hace ver al rey que había un hombre que había venido de la cautividad y le hace recordar
que en los tiempos de su padre Nabucodonosor, cuando también se presentaron estos sueños, este hombre llamado Daniel de la cautividad de Judá fue el quien le interpretó sus sueños. Y le hizo recordar que su padre Nabucodonosor lo puso por el príncipe de los sabios, de los entendidos que había en ese entonces. Y entonces, hermanos, es ahí donde Belsasar lo envía a traer a Daniel. Tanto era el desconocimiento, hermanos, que él tenía de Daniel, que todavía le pregunta, ¿eres tú aquel Daniel que interpretaba los sueños a mi padre? ¿Eres tú aquel que dicen que tú interpretabas los sueños? Qué pena que tan lejos estaba de Dios. Así sucede en este tiempo. Hermanos, cuando no queremos reconocer a Jesucristo como el mediador de nuestras vidas. Cuando a veces, hermanos, hablamos de la palabra de Dios, como que la ignoramos. Y no tenemos un claro conocimiento. Y solamente cuando nos encontramos en una aflicción o en un temor fuerte, ahí quisiéramos conocerlo. Pero muchas veces es demasiado tarde. Y cuando Dios nos brinda las oportunidades porque Él quiere salvarnos, no le hacemos caso. Así hay mucha gente que están muriendo por causa de esta pandemia también. Cuando tuvieron la oportunidad, porque Dios siempre nos advierte y nos previene para poder quebrantar nuestro corazón y reconocer a su Hijo Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Pero no le damos importancia, ni menos tomamos interés. Y muchas veces reaccionamos cuando ya el tiempo de nuestra vida se ha cumplido en esta tierra. Y desechamos todas las oportunidades que Dios nos brindó. Dios es grande en misericordia, pero jamás va a tener por inocente al que practica el pecado. Y eso lo dice en su palabra, hermanos. Dios es severo en su juicio. Él es justo y paga conforme hemos actuado en esta tierra. Entonces, hermanos, Belsasar hizo llamar a Daniel y Daniel lo interpretó el sueño y le hizo ver que las escrituras que estaban escritas en la pared, Dios le estaba hablando que el fin de su gobierno había terminado. El fin del imperio de Babilonia había terminado. Hasta allí nada más. Porque no duró un día más. Porque cuando este sueño, hermanos, es cuando esta escritura es escrita en la pared por el dedo divino de Dios, ya el enemigo estaba, hermanos, invadiendo el territorio de Babilonia. Ellos se sentían seguros en su país. Ellos se sentían protegidos por sus murallas que habían construido, que eran indestructibles. Y por un lado tenían al río Éufrates, el río más grande que protegía, hermanos, a Babilonia, y que no podían traspasar, pero por ahí entró el enemigo, porque ya se estaba haciendo, los medos, los persas, ya estaban tratando de desviar este río para poder penetrar por ese lugar y poder entrar a Babilonia para poder destronarlo o derrotarlo, en otras palabras. Y como el tiempo
de Dios se cumplió sobre este imperio, de una y otra manera tenía que suceder así. Así es que, hermanos, el río Éufrates fue desviado y el enemigo, a través de Darío fue el hombre que dirigió esta batalla para poder, hermanos, entrar hacia Babilonia y derrotarlo totalmente, para que nunca más vuelva a existir este imperio. Hasta el día de hoy, Babilonia no existe. Dios lo dijo, hermanos, y si Él lo dijo, se cumplió. Así es que Babilonia no volvió a existir nunca más en esta tierra. Hermanos, la escritura fue leída y el mensaje fue dado y aclarado a Belsasar, de la cual no iba su reinado a seguir más adelante. Hasta ahí nomás quedaba, por cuanto él en su ignorancia había desobedecido a Dios. Ya no había más oportunidad. Ya no había una oportunidad más, porque nada de bueno él hizo. Nada de bueno él hizo por lo menos para que se le prolongue la vida. Porque si hubieses hecho algo de bueno como hizo su padre Nabucodonosor, entonces Dios le hubiese prolongado aún la vida. Por eso es que hasta ahí nomás llegó y se cumplió de esta manera, hermanos, el tiempo del imperio de Babilonia. Hasta ahí Daniel, cuando descifra este mensaje, interpreta esta escritura, Daniel ya tenía 60 años cautivo en Babilonia. Recuerden que fue llevado cuando era joven todavía. Y fue escogido como uno de los mejores de la cautividad de Judá, porque era joven. Pero hasta ahí habían pasado 60 años. Imaginémonos que haya tenido 20 años cuando fue llevado cautivo. O sea que 60 más 20, 80 años. Era ya Daniel anciano. Y la Biblia nos dice que 70 años iban a estar cautivos y Dios iba a levantar a un rey de otro imperio que iba a venir después de Babilonia para que regresen, el retorno de la cautividad hacia Jerusalén. Entonces, hermanos, esta es la historia que Dios nos habla y nos previene también a través de estos hechos para llevar una vida ordenada delante de Dios. Y no tratemos de entenebrecer nuestra mente, sino más bien acudir a la palabra de Dios, porque a través de estas escrituras Dios nos previene. Entonces, ¿a qué nos lleva estas historias? Estas historias, hermanos, son casos que ya acontecieron. Son casos que ya sucedieron. Les vuelvo a repetir, el primer imperio, Babilonia. El segundo que viene y que estaremos hablando después, los medos y los persas. Era una unión que se habían unido. Los medos con los persas se unieron para ser un imperio grande. Y después de ellos viene el imperio de Grecia. Después del imperio de Grecia viene el imperio de Roma. Y después del imperio de Roma, ¿qué viene? Viene el imperio de mi Cristo. El Rey de Reyes y por siempre eterno, sempiterno. Imagínense, ya estamos entrando en el comienzo del reinado de nuestro Cristo. A eso nos lleva esta historia, para poder darnos cuenta cómo van avanzando los siglos y en qué etapa ya nos encontramos, para prepararnos con tiempo. Preparémonos, hermanos, para heredar la vida eterna. Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta tarde, y benditos sean aquellos que han podido tomar atención a esta hermosa palabra. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
¿Ha escuchado usted el mensaje de la palabra de nuestro Dios expuesto por el pastor Sixto Gómez Ayala? Así que es usted ya el responsable de tomar la decisión correcta de aceptar a Jesús como su Salvador o seguir en la condición que se encuentra sin nadie que lo defienda ni lo proteja. El único que puede perdonar nuestros pecados y salvar nuestra alma del infierno es Jesucristo, el Hijo de nuestro Padre Jehová, quien vino a la tierra a ofrendar su vida para salvar a la humanidad. Bendito sea nuestro Señor. Agradecemos por el mensaje de la palabra del Señor y queremos invitarles para este domingo 7 de marzo a la 1 de la tarde. Estará predicando desde este lugar el pastor David Acosta Figueroa. Él es pastor de la iglesia Mi Presencia, que está ubicada en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. La gloria sea a nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Vamos con la primera alabanza para la gloria de nuestro Dios. Vamos a conectarnos con esta alabanza hermosa que va a ser de mucha bendición para su vida. Gloria sea al Señor. Quien canta y encanta a nuestro Padre Celestial con esa voz y ese talento que el Señor le ha dado. Cántale, mamita linda, a nuestro Padre Celestial. Esperando estoy aquí, pronto viene mi Salvador. Esperando estoy aquí, pronto viene mi Salvador. Hermanos míos, a Cristo esperemos con amor. Hermanos míos, a Cristo esperemos con amor. Sufrimientos se acabarán cuando venga mi Salvador. Sufrimientos se acabarán cuando venga mi Salvador. Hermanos míos, a Cristo esperemos con amor. Hermanos míos, a Cristo esperemos con amor. Bendice a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, huirán los mansos y se alegrarán. Engrandecid a Jehová conmigo. Salmos 34:1. Recompensa de sufrir en el cielo listo está. Recompensa de sufrir en el cielo listo está. No nos fatiguemos hoy, esperemos con amor. No nos fatiguemos hoy, esperemos con amor. Recompensa de sufrir en el cielo listo está. Recompensa de sufrir en el cielo listo está. No nos fatiguemos hoy, esperemos con amor. No nos fatiguemos hoy, esperemos con amor. Y con esta linda alabanza queremos saludar a nuestros queridos hermanos de Bolivia, Perú, Chile, Argentina y también a la Iglesia Ministerio Internacional Aposento Alto. Queridos siervos, papito lindo, sigamos adelante, querida madre, llevando la obra del Señor. Gloria sea a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor.
Agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que estamos aquí compartiendo las buenas nuevas de salvación a cada uno de nuestros hermanos, amigos y público en general que nos ve a través de las redes sociales. Gloria sea al Señor, bendito sea nuestro Dios. Y queremos leer algunos y saludar a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo. Saludamos al pastor Felipe Bernabé Alonso Chávez, a nuestro hermano Elmer Cárdenas Almendras y a Sharon Lisbeth Baltasar. Gloria sea nuestro Dios, Dios me los bendiga. Queremos saludar también a nuestro hermano Moisés Llanos Pretel, a pastor Moisés Llanos Pretel. Dios los bendiga al ministerio, al encuentro con Dios. Saludos, dice nuestro hermano. Gracias, Dios me lo bendiga. Nuestro hermano pastor Felipe Bernabé Alonso Chávez dice: bendiciones del Altísimo para este ministerio. Shalom. Gloria sea nuestro Dios. Permítame compartir con ustedes la bendición de mi Padre Jehová. Que este año 2021 sea un año de prosperidad espiritual. Que Dios nos prepare, que el Espíritu Santo remose en nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios y queremos invitarle para este domingo 7 a la 1 de la tarde. Estará predicando desde aquí el pastor Tomás David Acosta Figueroa. Él es pastor de la iglesia Mi Presencia, que está ubicada en la Unión Chimbote, Ancash, Perú. Gloria sea al Señor. Alabamos y bendecimos a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, amados hermanos. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, así que vamos con el último tema. Luego de esto nos vamos a conectar con nuestro programa grabado, que está hasta las 4 de la tarde, transmitiendo un mensaje a la conciencia y expuesta por la misión del hermano Pablo. Y las alabanzas, Dios me los bendiga. Vamos con la última alabanza. El Señor los bendiga, el Señor los prospere y que el mensaje haya hecho mella en su corazón para que usted lleve la bendición de nuestro Dios. Si estás en este momento atravesando un problema, si te sientes decaído, confundido, recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No dejes que pase el tiempo. Ábrele tu corazón. Venga Jesús. Dios siempre tiene una respuesta para tus momentos de angustia, soledad y tristeza. Jamás te dejará ni te desamparará. Siempre te mostrará la luz que necesitas. Nunca te desanimes. Lo que Dios tiene preparado para ti es mejor de lo que has dejado atrás. El verdadero guerrero no abandona la batalla. Sufre,
necesito. En las luchas y en las pruebas, tú me haces falta. Ayúdame, socórreme, extiéndeme tu mano. Dame las fuerzas, oh mi Dios, mi alma te necesita. Ayúdame, socórreme, extiéndeme tu mano. Dame las fuerzas, oh mi Dios, mi alma te necesita. Cuando pienso que todo está perdido, viene Dios y me dice: no te rindas, yo estoy contigo. ¿Cómo no amar a Dios si a pesar de mis errores Él siempre es fiel? Por eso siempre te alabaremos y te adoraremos, Jesús. Ayúdame, socórreme, extiéndeme tu mano. Dame las fuerzas, oh mi Dios, mi alma te necesita. Ayúdame, socórreme, extiéndeme tu mano. Dame las fuerzas, oh mi Dios, mi alma te necesita. Sigue adelante, pastor Alejandrino Mendoza y esposa Rosa Victoria, llevando el mensaje por diferentes